La familia Donnelly, un experimento genético en las montañas de Montana, invierno de 1876. En lo profundo de la naturaleza salvaje del territorio de Montana, el médico alemán Theodore Brennan tropezó con un hallazgo que marcaría su mente para siempre. En una cabaña abandonada, a 37 kilómetros del asentamiento más cercano, descubrió registros médicos que detallaban 5 generaciones de consanguinidad deliberada dentro de una sola familia irlandesa. Pero lo más espantoso estaba bajo las tablas del suelo, los restos envueltos de 7 infantes, sus cuerpos deformados de formas inquietantemente similares. Sus propios padres los habían condenado como indignos de vida, deshaciéndose de ellos para preservar la ilusión de normalidad. Para la familia Donnelly, el infanticidio no era un acto de desesperación, sino un ritual de fría estrategia. Lo que Brennan desenterró no era una caída aleatoria en la locura, sino un experimento genético sistemático, que abarcaba continentes y siglos. Sus raíces se remontaban a Irlanda, invierno de 1798, cuando los primeros Donnelly eligieron un camino de purificación de la sangre. Pero fue en las remotas montañas de Montana donde su plan alcanzó el clímax más oscuro. El territorio de Montana en 1874 era poco más que la frontera de la civilización, donde la ley existía solo de nombre. Helena, la capital, era un conjunto rudo de mineros y buscadores de fortuna, rodeado de un desierto en el que familias podían desaparecer sin dejar rastro. A estas tierras inhóspitas llegaron Patrick Donnelly, su esposa Brigitte y sus 4 hijos, Seamus, Moira, Colin y Declan. Desde el principio, su presencia atrajo miradas. A diferencia de la mayoría de inmigrantes irlandeses que llegaban sin recursos, los Donnelly traían baúles llenos de objetos finos y monedas de oro. Patrick decía ser agricultor, aunque sus manos mostraban más manchas de tinta que de tierra. Brigitte, pálida y atormentada, tenía el aspecto de una mujer que había soportado horrores que no se atrevía a nombrar. Los documentos que presentaron para asentarse en Montana eran falsos. En realidad, habían huido de Irlanda bajo una nube de escándalo. Un sacerdote parroquial había descubierto su pecado contra Dios y la naturaleza y amenazó con exponerlos. Para preservar su secreto, desaparecieron al otro lado del océano. En Montana compraron tierras en un valle cerrado por montañas, donde la nieve invernal cortaba todos los caminos. Para una familia que ansiaba aislamiento, era el santuario perfecto. Para cualquier otra, habría sido una trampa mortal. Los vecinos de Helena pronto notaron rasgos inquietantes. Todos los Donnelly compartían características perturbadoras: ojos pálidos, rostros alargados, dedos delgados como arañas. Sus hijos eran anormalmente disciplinados, inteligentes y reservados. El mensajero Jake Harrison recordaba haber escuchado fragmentos de sus conversaciones: pureza de la línea, crianza adecuada, sacrificios necesarios. El primer hecho alarmante ocurrió en la primavera de 1875. Cuando la nieve se derritió, Harrison visitó la cabaña y enseguida sintió que algo estaba mal. Tablones recién colocados cubrían las paredes, la tierra alrededor estaba removida, y en el aire flotaba un olor dulzón a muerte. Dentro, Brigitte estaba de parto. Moira la asistía. El niño que nació estaba grotescamente deformado, columna torcida, cráneo desproporcionado, una mano mutilada. Pero lo que heló la sangre de Harrison no fue la visión en sí, sino la reacción de la familia, sin horror, sin llanto, solo un cálculo frío. «Este niño no sobrevivirá», declaró Patrick con voz plana. «Es la misericordia de Dios. Mejor esto que una vida de sufrimiento». Cuando Harrison lo instó a buscar un médico, los ojos de Patrick se endurecieron. Su voz adquirió un tono amenazante. Nadie debía interferir con su juicio divino. Los demás niños no mostraron sorpresa. Para ellos, aquello era rutina. 2 semanas después, cuando Harrison regresó, el infante ya no estaba. Brigitte afirmó que había muerto tras 3 días. Detrás de la cabaña, cruces de madera marcaban pequeñas tumbas, 4 de ellas recientes, la tierra aún removida. Las cruces habían sido preparadas de antemano, como si siempre lo hubieran sabido. Harrison comprendió entonces: en Montana, los Donnelly continuaban su ritual de muerte selectiva. El examen de los diarios recuperados por el Dr. Brennan confirmó sus temores. Los Donnelly no buscaban sobrevivir, perseguían una idea. Su propósito era refinar la perfección de la sangre eliminando a los débiles. El vasto aislamiento de Montana les permitía ocultar sus prácticas monstruosas. Pero el hallazgo más perturbador de Brennan estaba en el diario personal de Patrick Donnelly. Entre sus páginas había referencias crípticas a alcanzar la etapa en que la sangre gana poder y al inminente nacimiento de un heredero, que superaría a todos los anteriores. Para la primavera de 1876, los rumores sobre los Donnelly se extendían entre los pocos colonos vecinos. Algunos juraban haber visto extrañas hogueras ardiendo en el valle durante la noche. Otros afirmaban escuchar llantos lejanos, voces infantiles, interrumpidas de repente por un silencio abrupto. El propio Brennan finalmente se aventuró hasta la granja de los Donnelly. Su última anotación en el diario decía: «Siento que estoy al umbral de una revelación, pero cada paso me arrastra más hacia un abismo. Su secreto es más que locura, es transmisible. Si no regreso,
Que estas notas sirvan de advertencia. Lo que presenció en aquel valle permanece desconocido. Brennan nunca volvió y hasta hoy, algunos viajeros juran que en las montañas de Montana aún se escuchan susurros en antiguo gaélico irlandés flotando en el viento, y que a veces se ve el tenue resplandor de velas desde las ventanas de una cabaña abandonada hace mucho tiempo. Ese verano, Harrison comenzó a observar más de cerca a la familia Donnelly. Había algo perturbador en ellos, demasiadas rarezas que no podían explicarse únicamente por una crianza estricta o las durezas de la vida en la frontera. Los niños se movían como actores obligados a interpretar sus papeles bajo amenaza de castigo. Sus voces temblaban, no por respeto, sino por un miedo más profundo. El hijo mayor, Seamus, tartamudeaba con tal violencia que cada palabra parecía desgarrarlo como una herida. Moira y Colin aparentaban ser mucho mayores de lo que realmente eran, mientras que Declan una vez susurró una frase que Harrison jamás olvidaría. A veces los niños se equivocan, y padre dice que Dios se los lleva, pero quizás no sea Dios quien decide. El muchacho se tapó la boca de inmediato, como si hubiera revelado un secreto capaz de costarle la vida. Harrison empezó a merodear cerca de la cabaña, escuchando. Palabras como pureza de la línea y sacrificios por la fuerza de la sangre tenían el peso de algún culto antiguo. Las menciones a los débiles y los imperfectos despertaban las sospechas más oscuras. Para Harrison, se volvió evidente que los Donnelly no habían elegido el aislamiento para protegerse del mundo exterior, estaban ocultando algo demasiado monstruoso para enfrentarlo a la luz de la sociedad. En el invierno de 1875, la nieve selló a la familia dentro de las montañas. Fue entonces cuando Harrison presenció lo inexplicable, luces extrañas parpadeando en la noche, cánticos escalofriantes que sonaban como voces ajenas a gargantas humanas. En medio de las ventiscas, a veces vislumbraba figuras enormes que se movían con facilidad entre la tormenta, inmunes al frío. Aterrorizado, acudió al doctor Theodore Brennan, un recién llegado a Montana. Brennan era un hombre de ciencia, aunque su reputación en Europa se había derrumbado por sus ideas controvertidas sobre la cría controlada. Creía que la herencia podía dirigirse, refinarse. El relato de Harrison encendió su curiosidad profesional. Atrapado por el invierno, Brennan recurrió a los archivos en lugar de aventurarse a las montañas. Lo que descubrió lo sacudió incluso a él. Los documentos de los Donnelly no coincidían con los registros parroquiales irlandeses. Faltaban nombres de familiares en los libros de la iglesia. Sus supuestas granjas arruinadas jamás habían existido. Más extraño aún era su riqueza. Inmigrantes pobres no podían haber poseído oro, y sin embargo los Donnelly pagaron generosamente por tierras y pasajes. En archivos de Nueva York, Brennan halló algo aún más siniestro. Un registro de Ellis Island señalaba deformidades físicas en los niños Donnelly. Un médico había recomendado detenerlos para un examen, pero el documento se perdió entre la avalancha de inmigrantes. Otras familias Donnelly en distintos estados mostraban las mismas sombras, muertes infantiles inusuales, desapariciones repentinas, rastros que se desvanecían tan pronto como aparecían. No era una familia aislada, era un patrón, quizás incluso una red de clanes que preservaban prácticas ancestrales mientras vagaban de estado en estado para escapar de las autoridades. Cuando llegó la primavera de 1876 y los pasos de montaña se despejaron, Brennan decidió ver la granja de los Donnelly con sus propios ojos. El viaje le tomó un día entero entre bosques y riscos escarpados. La cabaña parecía bien cuidada, engañosamente normal. Pero el cementerio detrás rompía la ilusión, 11 pequeñas tumbas alineadas en filas perfectas. La muerte había llegado con una regularidad escalofriante, y nuevas fosas recién cavadas aguardaban más cuerpos. Patrick Donnelly recibió a Brennan en la puerta. Lucía mucho más viejo, el cabello encanecido, el rostro marcado por líneas de miedo. No necesitamos un médico, dijo con voz hueca. Detrás de él apareció Bridget, demacrada y ojerosa. Poco más que la sombra de sí misma. Brennan entró. Su mirada recorrió las paredes y sintió el pecho apretarse. Símbolos tallados en la madera formaban patrones extraños, entrelazados, que evocaban marcas paganas. El aire estaba impregnado del olor metálico de la sangre mezclada con hierbas. Desde el fondo de la casa se oía el llanto de un niño, demasiado constante, demasiado prolongado, casi mecánico. Fue entonces cuando Brennan comprendió que había entrado en el corazón de algo antiguo y terrible. La familia guardaba un secreto que moría con sus hijos solo para renacer en cada nueva generación. Pero lo peor aún estaba por llegar. En el silencio de la cabaña, un sonido se elevó, un cántico profundo, prolongado. Y Brennan entendió, con una certeza que le heló los huesos, que aquella voz no pertenecía a ningún miembro vivo de la familia Donnelly. Sus manos temblaban, ya fuera por desnutrición, enfermedad o un estrés tan profundamente arraigado en el cuerpo que se manifestaba físicamente. Cuando intentó hablar, Patrick la silenció con una mirada, pesada, aplastante, afilada por años de dominio, pero fueron los niños quienes revelaron los secretos más oscuros. Moira, apenas 18 años, estaba nuevamente embarazada. El momento sugería concepción durante el aislamiento invernal, cuando ningún forastero podía haber estado involucrado. Calín, de 16, parecía mucho mayor de lo que realmente era. Sus rasgos,
gestos y sumisión insinuaban experiencias que nunca debería haber conocido. Aún más inquietante era Declan, de 13 años, rasgos asimétricos, columna torcida, cojera, dedos alargados, signos de enfermedad hereditaria. Incluso Seamus, el mayor, de 20 años, parecía roto. Su tartamudez era tan severa que apenas podía hablar, y cuando se le preguntaba sobre su familia, se congelaba como si temiera un castigo. Todos los niños se movían con extrema cautela, como si cada palabra o gesto fuera a despertar la ira de sus padres. La propia casa de los Donnelly susurraba secretos. Cortinas pesadas, puertas cerradas, olores extraños, una mezcla de medicinas, descomposición orgánica y algo profundamente inquietante. Todo indicaba que dentro ocurrían cosas que ningún extraño debía presenciar antes de irse. Patrick llevó a Brennan a un lado. Dios a veces pone a prueba a las familias con decisiones terribles, susurró. Si pudieras ayudarnos sin hacer preguntas. Nuestra línea de sangre tiene fuerza, pero también complicaciones. Resistimos como lo hicieron nuestros antepasados. Pero aquí, en Montana, nadie entendería. Brennan comprendió, su aislamiento no era por soledad, sino para ocultar prácticas sistemáticas que horrorizarían incluso a la frontera más dura. 2 meses después, llegó un mensaje. La mujer Donnelly está en trabajo de parto. Algo anda mal. Urgente. Por primera vez, la familia pidió ayuda externa. La cabaña olía a calor y a descomposición. En la cama yacía Moira, dando a luz a gemelos, pero eran siameses, compartiendo órganos, con casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Los Donnelly no reaccionaron con horror, sino con familiaridad fría, como si hubieran pasado por esto muchas veces. Patrick y Brigitte se movían con coordinación sombría, mientras los niños preparaban los instrumentos. Debajo de la cama, Brennan notó cuadernos de cuero. Dentro había docenas de dibujos de bebés deformes, fechas y lugares que se remontaban décadas, incluso a Irlanda. Notas detalladas sobre correcciones, planes de matrimonio, gráficos genealógicos. La verdad lo golpeó. Los Donnelly habían practicado deliberadamente uniones incestuosas, creyendo preservar la pureza de la línea. Patrick y Brigitte eran primos. Brigitte habló con firmeza. La línea de sangre debe preservarse. No se puede permitir la debilidad. Lo que los forasteros llaman crueldad, nosotros lo llamamos misericordia. Brennan comprendió que esto no era un simple infanticidio. Era un experimento genético multigeneracional llevado a cabo con sus propios hijos. El coste psicológico era devastador. Patrick sufría ansiedad y depresión, Brigitte colapsos violentos. Seamus, desde joven, había sido obligado a participar en la eliminación de sus hermanos. Moira y Kalin eran preparadas como madres, sometidas a abusos y destinadas a matrimonios incestuosos. Declan, lisiado y deformado, eventualmente desapareció en las montañas, para nunca ser encontrado. El sistema legal era impotente. ¿Cómo juzgar un infanticidio multigeneracional? Los cargos flaqueaban, la defensa alegaba locura hereditaria. Pero Patrick y Brigitte murieron antes del juicio, el de un derrame, ella de complicaciones en otro parto muerto. Los documentos de Brennan ingresaron a la literatura médica temprana como evidencia de los peligros de la consanguinidad. Sin embargo, publicó solo relatos parciales, omitiendo los asesinatos sistemáticos. Los cuadernos completos surgieron solo tras su muerte, donde confesó pesadillas de por vida con bebés siameses y un aplastante sentimiento de culpa. La cabaña Donnelly quedó abandonada. Los lugareños la evitaban, demasiado aterrados por los horrores de los que se susurraba. El cementerio detrás de la casa, alineado con cruces de infantes sin nombre, permaneció como un monumento silencioso al fracaso de la perfección genética. Su historia se convirtió en advertencia. La obsesión de los Donnelly por la sangre pura, combinada con aislamiento y fanatismo, engendró solo pesadillas. Creían forjar una línea perfecta, pero lo que dejaron atrás fue únicamente dolor, muerte y miedo.